Psicólogos, ¿cuál fue el paciente que los hizo temblar de miedo? Siempre supe que me encontraría con pacientes difíciles. Gente con traumas profundos, con miedos irracionales, con pensamientos oscuros. Pero nada me preparó para conocer al hombre del cuaderno negro. Lo recuerdo con total claridad. Era una tarde fría, de esas en las que el viento golpea las ventanas y el cielo parece que va a desplomarse. Mi secretaria me había dicho que el nuevo paciente se llamaba Mauricio del Río. No sabía mucho más sobre él. Había pedido la consulta con urgencia, alegando que era una cuestión de vida o muerte. Había algo en su voz que me inquietó, un tono grave, casi monótono, como si las palabras le pesaran demasiado. Cuando entró al consultorio, no pude evitar sentir un escalofrío. Era alto, delgado, de unos 40 años, con el rostro demacrado y unas profundas ojeras que le daban una expresión casi cadavérica. Pero lo que más llamó mi atención fue el cuaderno que llevaba bajo el brazo. Un cuaderno negro, viejo, con las esquinas desgastadas. Lo sostenía con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Nos sentamos frente a frente y durante unos minutos no dijo nada. Simplemente se quedó allí, mirándome fijamente, como si estuviera evaluándome. Yo estaba acostumbrado a los silencios incómodos en las sesiones, pero este era diferente. Había algo en su mirada que me hizo sentir como si yo fuera el paciente. Mauricio, ¿verdad? Le pregunté finalmente, tratando de romper la tensión. Asintió lentamente. ¿Qué lo trae por aquí? Continué. No respondió de inmediato. Bajó la vista hacia el cuaderno y lo abrió con movimientos precisos. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, dibujos de figuras humanoides y frases que se repetían una y otra vez. Alcancé a leer algunas. Las sombras siempre observan. No hay escapatoria. Ellos están aquí, dijo en voz baja, casi como un susurro. ¿Ellos? ¿A quién se refiere? Pregunté, sin mostrar sorpresa. Pensé que se trataba de una alucinación o de algún tipo de delirio persecutorio. Era común en pacientes con esquizofrenia o trastornos psicóticos. Mauricio levantó la vista y me miró directamente a los ojos. A las sombras, respondió con una seriedad escalofriante. Están en todos lados. No puedes verlas, pero ellas te ven a ti. Tomé nota en mi libreta, tratando de mantener la calma. Era importante no validar sus creencias delirantes, pero tampoco desafiarlas de forma directa. ¿Cuánto tiempo lleva viendo estas sombras? Pregunté, desde niño. Al principio no sabía qué eran. Pensé que eran parte de mi imaginación, pero con los años aprendí que estaban siempre ahí, esperando. Había algo en su voz que me puso los pelos de punta. No era el contenido de lo que decía, sino la convicción con la que lo decía. No parecía un hombre perdido en su propia mente. Parecía alguien que había visto cosas que otros no podían ver. Las sesiones siguientes no hicieron más que aumentar mi inquietud. Mauricio hablaba cada vez más de las sombras, de cómo lo observaban cuando estaba solo, de cómo susurraban su nombre en la oscuridad. Pero lo más perturbador era que, poco a poco, comenzó a revelarme detalles de mi propia vida. ¿Cómo está tu hija? Me preguntó una tarde, de forma casual. Sentí un nudo en el estómago. No le había contado a Mauricio nada sobre mi familia. Nunca menciono detalles personales a los pacientes. ¿Cómo sabe que tengo una hija? Le pregunté, tratando de sonar tranquilo. Ellas me lo dijeron. Las sombras saben todo sobre ti. Durante un momento, no supe qué decir. Era imposible que supiera eso, pero su expresión era de absoluta certeza. A partir de ese día, empecé a tener pesadillas. Soñaba con figuras oscuras que se movían en los rincones de mi habitación, con susurros que me llamaban por mi nombre. Me despertaba en medio de la noche, sudando, con la sensación de que alguien me observaba desde la sombra más cercana. Lo peor ocurrió una noche después de una sesión especialmente tensa. Mauricio me había mostrado uno de sus dibujos, un símbolo circular rodeado de líneas cruzadas, algo que me resultaba vagamente familiar pero que no podía identificar. Me dijo que era una marca que las sombras dejaban en aquellos que querían llevarse. Esa noche, al llegar a casa, lo vi,
Dibujado en la puerta de entrada, con lo que parecía ceniza o polvo oscuro, estaba el mismo símbolo. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero la calle estaba desierta. Con el corazón latiendo descontroladamente, limpié la marca lo mejor que pude y entré a la casa. Desde ese momento, mi vida se convirtió en una espiral de paranoia. Los ruidos en la casa parecían amplificarse, las sombras se alargaban de forma antinatural y siempre sentía que alguien o algo me estaba observando. Finalmente, decidí referir a Mauricio a otro especialista. Necesitaba distanciarme de su caso, recuperar la cordura. Pero el miedo no se fue. Incluso ahora, años después, a veces encuentro ese símbolo en lugares aleatorios, en una ventana empañada, en el polvo de una estantería, en la pared del consultorio. Siempre lo borro de inmediato, pero la sensación de ser observado nunca desaparece del todo. He llegado a aceptar que tal vez hay cosas que no entendemos, cosas que se ocultan en los rincones oscuros de nuestra percepción. Y cada vez que veo una sombra alargarse en una habitación vacía, me pregunto si Mauricio tenía razón. ¿Y si las sombras siempre están ahí, observándonos, esperando el momento adecuado para revelarse? Si te está gustando, suscríbete. Ser psicólogo me ha enseñado que la mente es capaz de construir realidades sorprendentes, algunas tan detalladas y vívidas que a veces se vuelven difíciles de distinguir de lo que llamamos realidad. Los pacientes con alucinaciones suelen describir experiencias aterradoras que desafían la lógica, pero lo que me ocurrió con esta paciente fue algo que jamás había esperado presenciar. Aún hoy no puedo mirar un espejo sin sentir una sombra de ese miedo que me persigue desde entonces. Su nombre era Valeria. Era una mujer joven, de unos 25 años. Había llegado al consultorio con un diagnóstico previo de trastorno disociativo, aunque su madre me advirtió que los síntomas habían empeorado. Durante la primera sesión, Valeria parecía retraída, con los ojos constantemente clavados en el suelo. Respondía con monosílabos y evitaba cualquier contacto visual. No fue hasta que mencioné los espejos que levantó la mirada de golpe, como si le hubiera leído la mente. ¿Por qué mencionó eso?, preguntó con voz tensa. Le expliqué que había revisado su historial, en el cual se mencionaba que tenía una obsesión con los espejos. Parecía temerlos, pero también los necesitaba de alguna forma. Valeria me observó con una intensidad que me incomodó. Ellos no quieren que hable de eso, murmuró. Fruncí el ceño. ¿Quiénes son ellos? Ella se quedó en silencio por un momento. Luego, después de unos segundos de vacilación, me dijo algo que me dejó frío. Los otros. Los que viven en el reflejo. Al escuchar eso, pensé que se trataba de una forma de personificación, tal vez una manifestación de su trauma. Traté de indagar más, pero Valeria cerró el tema con un susurro apenas audible. Si hablo demasiado, se enfadan. Las siguientes sesiones fueron un lento descenso hacia lo desconocido. Valeria me explicó que desde niña había sentido que su reflejo tenía vida propia. No era como el reflejo de cualquier persona normal, no se limitaba a copiar sus movimientos. Según ella, había momentos en los que su reflejo se detenía por completo o se movía antes de que ella lo hiciera, como si estuviera desfasado en el tiempo. Al principio pensé que eran simples delirios, una construcción de su mente fragmentada. Pero la forma en que lo describía era demasiado detallada, demasiado consistente. Hablaba de la otra Valeria como si fuera una entidad con intenciones propias, alguien que vivía en el espejo y que sabía cosas que ella no podía explicar. A veces me habla, me confesó una tarde. Me dice cosas que no quiero saber. ¿Qué clase de cosas?, pregunté, anotando en mi libreta. Secretos. Cosas sobre otras personas. Cosas que solo puedo ver cuando ella me las muestra. Le pedí que me diera un ejemplo. Valeria dudó por unos instantes, como si temiera traicionar a alguien invisible. Finalmente, bajó la voz y me contó algo que me dejó helado. ¿Recuerda a la señora de la recepción?, preguntó. Asentí. Ella está enferma. Muy enferma. La otra Valeria me lo dijo. Me mostró cómo sus órganos están fallando por dentro. Aquella afirmación me pareció absurda. La recepcionista, aunque mayor, siempre había gozado de buena salud.
No obstante, un par de semanas después, su hija vino al consultorio para informarme que su madre había sido ingresada de urgencia al hospital por una insuficiencia renal. Ese incidente me dejó pensativo, pero traté de no darle demasiada importancia.